Solo 10 horas con 40 minutos de la visita oficial del Papa Francisco a México bastaron para detonar de manera indirecta la extinción del club de fútbol Jaguares de Chiapas, club que nació en 2002 inmerso en el erario público del estado chiapaneco y que comenzó a morir a inicios del 2016, cuando la administración del entonces gobernador Manuel Velasco Coello le retiró el apoyo económico que recibió en sus 15 años de vida como equipo de Primera División para reinvertirlo en los traslados, recorridos y actividades que el Santo Padre ofició el lunes 15 de febrero en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. A principios de ese año, la directiva encabezada por el también dueño Carlos Hugo López Chargoy fue informada por los planes del gobierno estatal de cara a la llegada del Papa Francisco, que incluían un evento masivo en el estadio Víctor Manuel Reina y en las instalaciones de entrenamiento, propiedad del Estado, además de la suspensión indefinida del dinero público que recibieron durante 3 diferentes sexenios. Esa suspensión fue el inicio de una muerte anunciada para el club, que comenzó a tener problemas financieros y por consecuencia deportivos. En el verano de 2017, tras descender a Segunda División, sumido en deudas y conflictos legales con FIFA y la Liga MX, fue desafiliado por la Federación Mexicana de Fútbol, desapareciendo del mapa del balompié nacional. Aquel equipo, entonces dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe, venía de protagonizar con un modesto plantel el torneo Apertura 2015, donde terminó la fase regular en cuarto lugar general con 29 puntos, solo por debajo de Pumas, Toluca y León, y arriba de clubes poderosos como América, Tigres, Monterrey y Chivas. La sorpresa y la aventura terminaron de inmediato cuando Tigres los eliminó en cuartos de final. Pese a eso, en el entorno del cuadro del sureste se respiraba un futuro prometedor, con un plantel liderado en la cancha por Áviles Hurtado, Silvio Romero, Francisco Silva y Javier Muñoz Mustafa, y desde el banquillo por el experimentado entrenador argentino. Pasaron solo 42 días entre la despedida de la Apertura 2015 y el inicio del Clausura 2016, cuando ese futuro prometedor, con esperanzas de mejorar lo hecho un torneo antes, se nubló para los Jaguares. A pesar de que en el estado todo fue fiesta por ser una de las 3 entidades dentro de la agenda de la primera gira de Jorge Mario Bergoglio al país, para el club de fútbol, esa visita significó un duro golpe, casi un knockout económica y deportivamente hablando. Tuvieron que dejar por un mes sus instalaciones de entrenamiento, cambiar un partido a Puebla para jugar de local y, lo más grave, tolerar el retraso de sus pagos. 3 razones suficientes para que el desempeño en el terreno de juego cambiara drásticamente entre una campaña y otra. Pues mira, sí la marca, como lo comentaba hace rato, porque y me acuerdo, creo que fue en febrero, ¿no? Tanto marca que hasta me acuerdo la fecha, porque desconozco qué arreglo había en el apoyo que se daba en ese entonces al equipo, qué cambió ahí que detonara digamos que la liquidez del equipo para que los sueldos, los viajes y demás. Y detona también porque el equipo pierde sus instalaciones completamente. O sea, no pierde, pero no las podía ya usar por los siguientes, no me acuerdo si fue por lo menos por lo menos eran 3-4 partidos fuera, o sea, eran 2 meses. Entiendo que esas instalaciones pues iban a ser utilizadas para todo lo que el evento del Papa solicitaba, y bueno, hacer un evento tan importante, pues había que cuidar temas de seguridad, había que adecuar ciertas partes del estadio, entonces pues prácticamente el equipo pues fue movido, y en Chiapas no es que había otro lugar o que hubiera más canchas para que el equipo pudiera trabajar.
Adalberto Palma, entre 2015 y 17, ocupó el cargo de director deportivo de la institución chapaneca, que comenzó a evidenciar los conflictos deportivos y económicos, cuando jugando de local se fue en picada y entre una temporada y otra contrastó de manera drástica sus resultados. Bueno, sí, fueron 2 etapas, como bien decís. Yo creo que la primera etapa, con Carlos Chargoy, el apoyo del gobierno, se hicieron muy buenas cosas, se hizo una muy buena pretemporada, se contrató a un jugador importante, el volante de contención Silva, se llegaron a acuerdos, y bueno, el equipo funcionó muy bien en el primer campeonato, y como todos sabemos, llegaba la llegada del Papa a Chiapas, y bueno, se complicó. En el Apertura 2015, Jaguares no perdió ninguno de sus 8 partidos en el estadio Víctor Manuel Reina. 6 ganados y 2 empatados, 20 puntos de los 29 que lo colocaron como el cuarto lugar general. En el Clausura 2016, solo ganó un partido de 8 y fue ante Dorados en la jornada 1, antes de que fueran desplazados de sus instalaciones. Después de ese duelo, los felinos del sureste ganaron 1, empataron otro y perdieron 5 de local, sumando 7 de las pobres 12 unidades que lo colocaron en el fondo de la clasificación. A pesar de la mala campaña del equipo, terminó ese año futbolístico en la 10ª posición de la tabla porcentual, con 8 equipos por debajo. Un descenso se antojaba complicado. Más allá que puedas tener buenos jugadores, con ganas, deseo, pero cuando ya las cosas, por ejemplo, no jugar en tu estadio, no tener entrenamiento, porque también hubo problemas en las canchas auxiliares. Después viene lo que te vuelvo a decir recién, que te dije, los pagos, y lógicamente, bueno, tampoco hubo por parte de la directiva solucionar mucho los problemas, sino que son equipos que de repente van a un estado, pero no entienden el respeto hacia la gente, ¿no?, que quisiera tener esos equipos siempre. Yo creo que al final Jaguares se hacía fuerte también de local, entonces además de que lo que detona fue no tener partidos de local y que los jugadores no pudieran tener pues sus sueldos, pues difícil ya que el entorno se logre componer para revertir el resultado, ¿no? Porque por más de que pues lo intentamos, ¿no?, tratando de ser lo más positivo, y los jugadores muy profesionales, aunque a pesar de que en su momento pues hubo quejas que eran normales, se entrenaron, ¿no? De repente había algunos que a lo mejor no estaban al 100 por algún partido y preferían, por la situación del campo, pues entrenar más tranquilos, que no hubiera sido a lo mejor el caso en las instalaciones que teníamos. Pero pues el rendimiento deportivo y el rendimiento, pues el tema psicológico, pues sí mermó mucho para poder continuar con lo que pensamos todos que íbamos a poder lograr, parecido al primer torneo. Palma, exfutbolista de Atlante, Puebla, Toluca y Morelia, que después de su experiencia en Jaguares de Chiapas como directivo, dedicó su vida a la política, la familia y a la par a su preparación como entrenador, recordó el momento en el que Carlos Hugo López Chargoy se acercó al equipo para pedir paciencia. El tema se va a solucionar. Una a una, las semanas de espera fueron avanzando hasta que los jugadores comenzaron a externar su inconformidad. De la mano fueron llegando los malos resultados, cerrando la campaña de local ante Atlas con un 3-0 en la jornada 16. En la 17, para finalizar la fase regular, cayeron 2-1 en Pachuca. Mucho antes de esos 2 últimos descalabros, varias de las figuras de la plantilla ya estaban buscando de manera urgente la manera de salir. Algunos ya con ofertas importantes y otros utilizando a sus representantes en busca de otro lugar donde continuar su carrera. Cuando no se paga el primer mes, yo recuerdo que sí hubo acercamiento del dueño y del presidente, donde nos dicen, calma, el tema se va a solucionar y yo les pido paciencia. Pero bueno, al final pues es un trabajo, entonces los jugadores pues
lo toman como, bueno, órale, una semana más, pero luego fue otra semana, entonces, bueno, otra semana más. Y el jugador, digo, hoy en día menos, pero también en esas épocas, el jugador también, o sea, pues sabe y ve cómo está la situación, y entonces empiezan también ellos a ver, pues empiezan a ver por ellos, ¿no? Si las condiciones de la cancha no eran adecuadas, pues ellos no se quieren lastimar. Si el tema del sueldo pues no se paga, pues ellos no pueden, es difícil ser exigidos, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues digo, con coraje, ¿no? Porque la primera experiencia había sido muy, muy buena, habían entendido muy bien lo que la Volpe y Chiquis estaban queriendo implementar en la cancha, y la verdad es que el equipo el equipo jugaba muy bien, los jugadores estaban muy motivados, tan es así que, pues digo, Silvio va a la América, Avilés va a Cholos, el Chaca va a Tigres, Gato Silva va a Cruz Azul. Entonces había un proyecto que se estaba consolidando muy bonito. Entonces entiendo que esta parte, pues lo del Papa fue un tema ajeno, que si quieras o no, el club lo pagó, ¿no? O sea, el equipo lo pagó en lo deportivo. Sí, es un gran equipo, pero bueno, son profesionales y verdaderamente hay que decirle a la gente gratis, nadie juega. Esto es lo mismo que vos me digas que un doctor va a atender gratis, ¿no? O un abogado te va a hacer a vos un juicio gratis. Son cosas que la tienen que entender. Una de las cosas que tiene el jugador para rendir, se tiene que sentir bien, con ganas, con deseo, con ganas y deseo venía un entrenamiento. Imagínate el fastidio que tenía en los entrenamientos. No le pagaban, no. Verdaderamente igual, no hubo pelea, no hubo nada, pero sabíamos que había un desgano increíble que ya quería que terminara, y cada uno ya tenía la salida o con sus representantes o ellos mismos ya, bueno, ¿a dónde puedo ir? El otro a dónde iba, y bueno, por eso te digo que la mayoría se fueron. Es decir, ya ahí se empezó a desarmar el equipo. Ricardo Antonio Lavolpe aguantó todo durante el Clausura 2016. Su intención, apelando a lo que había logrado en la primera campaña, era continuar y respetar su contrato. Sin embargo, la directiva decidió darle las gracias sin consultarle si quería seguir o no al frente del proyecto. José Saturnino Cardoso tomó su lugar en el siguiente torneo. Después, Sergio Bueno, pero nadie pudo evitar lo inevitable. La verdad, ni me preguntaron si quería seguir. Verdaderamente me dieron las gracias, le dije, bueno, las gracias fueron mías también porque ustedes me dieron una gran oportunidad para estar acá. Tenía un contrato y uno no quiere quedar mal, pero era para decir muchas gracias y chao, ¿no? Esos Jaguares de Chiapas no eran la franquicia original, aquella que se anunció el 27 de junio de 2002. La franquicia original se vendió y fue mudada para convertirse en el actual Club Querétaro, cuadro que descendió en 2013 y que se mantuvo en la Liga MX gracias a esa compra. Para que el fútbol de primera división siguiera en la capital chiapaneca, el empresario Carlos Hugo López Chargoy, con la anuencia de Manuel Velasco Coello, compró y mudó a Tuxtla Gutiérrez al San Luis, equipo que adquirió barato ya que los derechos de televisión quedaron fuera de negociación. Ese aspecto al final costó caro, pues el respaldo del erario público tomó un papel trascendental en el sustento de la institución, que entre 2015 y 2016, según fuentes consultadas, tenía una nómina de unos 15 millones de pesos mensualmente, solo en salarios de los jugadores. Una cifra cercana a los casi 14 millones de pesos que, de acuerdo a documentos y facturas a las que Medio Tiempo tuvo acceso, gastó la administración de Velasco Coello en la organización y logística de la visita del Papa Francisco, visita que por minuto costó a los chiapanecos 21,800 pesos, dinero que a un trabajador local, de acuerdo al salario mínimo del 2016, hubiera tardado casi 10 meses en juntarlo. Se trató de hablar. Ojo, el gobernador se comportó muy bien porque lo avisó
porque ya sabía que venía tiempo atrás, ya sabía que venía el Papa, avisó que iba a faltar el apoyo. El dinero público no regresó al equipo y sumado a eso, con la compra de San Luis, Chargoy también adquirió algunos conflictos con jugadores escalados en la Liga MX y la FIFA. Y aunque con la venta de estrellas como Silvio Romero, Avilés Hurtado y el Gato Silva, la directiva pudo solventar algunos de esos problemas. La falta de liquidez le trajo nuevas pugnas por falta de pagos y ya no solo a futbolistas, también a cuerpo técnico, staff y personal administrativo. Así vivieron su último año dentro de la estructura del fútbol mexicano, hasta que el 8 de junio de 2017, la Federación Mexicana de Fútbol, en voz del entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció la desafiliación del club. Sabíamos de la gravedad de los temas financieros con la Liga y con FIFA, no a lo mejor a tal detalle de saber que la desafiliación iba a terminar como una realidad. Pero cuando se decide que desafilian al equipo, pues es donde pues toda la información de repente que a mí me mandaban es como, pues sí, evidentemente había una bola de nieve pues que se hizo más grande, que entonces ya ni lo deportivo ni lo financiero se pudo sostener, que termina en pues, lo que ya todos sabemos que terminó, ¿no? Y ese equipo siempre estuvo apoyado por el gobierno. La historia dice que Pablo Salazar Mendeguchi, fiel aficionado a Chivas, quería llevar al equipo, y es que lo compran al grupo Pegaso, y la verdad pues nunca sufrimos de falta de pagos, porque siempre el gobierno estuvo apoyando. Después llegó el hijo, y también apoyó en su momento al equipo, y ahí es cuando yo salgo. Sí, era un equipo que necesitaba el apoyo de gobierno, porque no había tantas empresas que lo pudieran apoyar y subsidiar y patrocinar. Y bueno, que esa sí no me la sabía, porque le dieron dinero para la visita del Papa, pues está bueno, Terminó la historia de un club que fue animador y protagonista en muchos momentos de la Liga MX, que trajo a jugadores históricos como Jackson Martínez y Salvador Cabañas, que por primera vez puso al sureste en el mapa del fútbol profesional, que logró una gran conexión con la afición, que incluso no solo por las altas temperaturas llegó a ser una de las plazas más complicadas, pero que pagó caro el mantenerse en una o en gran parte del dinero estatal que tuvo durante los sexenios de Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Cuello.